Bueno, bona tarda. Aquest Jordi Llobet és un gran amic, ¿no? Pero me mete en cada lío tremendo, tengo que decir. No solo por esta idea de inaugurar un curso tan robusto, tan bien construido, con nombres tan insignes de nuestra cultura, sino porque en una especie de estrategia que todavía no he entendido, me ha ofrecido un díptico, es decir, una intervención en dos partes, pero con un espacio intermedio casi de 2 meses, con lo cual no puedo decir cuando regrese, como decía ayer, ese espíritu a lo Fray Gil de León, porque inmediatamente dice, bueno, ayer si era verano y tal, y ahora venimos todos con bufanda. Pero en el fondo le comprendo, es decir, a los que han articulado tanto él como Andreu Jaume el curso, porque lo que voy a explicaros hoy, tratar de explicaros hoy, ¿no? Se entiende bien con esa segunda hoja del díptico, que es plantear lo que sucedió a finales de los 60 con la Comuna y la guerra franco-prusiana, en todos los aspectos que dará lugar también, como en este caso, a otra república, que es la tercera. Por lo tanto, anuncio que lo que vamos a hablar también de la formación de la Segunda República Francesa. Luego vino la cuarta y luego la quinta. Y ya sabéis que en las elecciones del año pasado en Francia se discutía si la quinta habría ya que pasar a la sexta, pero se quedaron en la quinta de momento, reformándola. ¿Por qué esto? Bueno, en realidad, como veremos, y sobre todo porque tengo la intención de focalizar la charla en 2 lugares donde el espíritu de la revolución que se produce en 1848 se complementa y se percibe perfectamente. ¿Qué querían esta generación de individuos que asaltaron el poder de un modo revolucionario? Claro está. Uno va a ser París, eso es inevitable, y por eso la otra parte del díptico vamos a hablar mucho de París, porque la Comuna es un hecho genuinamente parisino. La revolución inicial se produjo en París y veremos en qué nivel recordaba las revoluciones previas. Pero el segundo lugar donde el segundo espacio que voy a fijar la mirada en esta charla es la ciudad de Dresde, capital de Sajonia, donde casi un año después de París, un poquito más quizá, se produce una revolución que, desde el punto de vista del efecto, digámoslo así, del conocimiento medio, no ha llamado mucho la atención, aunque los personajes que intervienen en ella son personajes claves para entender un periodo de tiempo que dura exactamente, qué casualidad y qué bien me va, un siglo. Porque estoy muy cansado de decir dura medio siglo, siglo y medio, siglo 30 años. Este dura un siglo, exactamente hasta el año 1948. 1848, 1948. Leyendo el otro día, empezaré a citar libros que recomiendo, ¿no? Leyendo el otro día esa especie de extrañas memorias que ha hecho la secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright y que acaba de publicarse en diversas lenguas, pero también en castellano, por Paidós, me doy cuenta, Madeleine Albright, de familia judía de Praga, vivió en los mismos espacios que Kafka, ¿no? Por poner un praguense judío enormemente famoso. En el libro, Albright fija 1948 como una fecha crucial. Yo también lo había hecho, pero que yo lo dijera no tenía autoridad, que lo dijera ella tiene bastante autoridad porque es su yo que refleja luego en toda la actuación política de los diferentes presidentes de los Estados Unidos con los que ella ha tenido relación, incluso relación
política como secretaria de Estado. No tengo ni que decirles lo que opina del actual presidente, del Mr. Trump, porque, bueno, siendo mujer, centroeuropea, de familia judía, culta, que sabe muchas lenguas, pues piensa que es un patán, como lo pensamos casi todos. Pero también estudia el motivo de por qué emergen estos personajes. Pero lo que me interesa es una frase que dice: en 1948 el mundo se giró de nuevo. Había habido una breve esperanza desde el final de la guerra, en agosto del 45, en Europa fue en mayo, pero la guerra final termina en el Pacífico, hasta justo el 48. Una breve esperanza de que, digamos, la gran coalición, que básicamente podríamos llamar demócrata, cambiara el mundo. No lo hizo y entonces se produjeron una serie de cuestiones que no voy a hablar porque si no me perdería. Pero ese final tan intenso me reconduce a pensar que efectivamente en 1848 empezó un periodo de larga duración, de un siglo, muy afectado por cambios muy bruscos, muy acelerados, casi siempre a ritmo de guerra. Hay en esta época 3 guerras verdaderamente mundiales y 3 o 4 locales, pero muy importantes, incluido guerras civiles conocidísimas como la nuestra. Entonces, la pregunta que el historiador actual se hace sobre 1848 es pensar esa relación que decía el gran historiador alemán Reinhard Koselleck entre el pasado y el futuro. ¿Cómo se percibe el futuro desde un pasado? El pasado inmediato. Y el pasado inmediato de 1848 son 2 revoluciones concatenadas. Una intenta darle imagen a la otra. La que tuvo lugar en julio de 1830, con las 3 gloriosas, ese momento en el que el gran pintor Delacroix puso al frente de los politécnicos, que eran los muchachos que estaban entonces en Ulm, marchando, ¿no?, con la libertad, llevando al pueblo, ¿no?, con la bandera tricolor y con el pecho descubierto, ese gran cuadro, ¿no?, cantando toda la marsellesa. En 1830 lo podían hacer, intentando de algún modo recrear lo que había sucedido en otro julio famoso, el 14 de julio de 1789, que sería la revolución por excelencia. Como si la revolución, como tal, no acabara de perfilarse. La primera revolución, la del 1789, acaba con el imperio napoleónico. La de 1830 acaba con el gobierno de un historiador, que es Guizot, y esa fluidez ambigua de Felipe Egalité, ¿no?, de Luis Felipe de Orleans, que realmente hace una monarquía muy a la idea anglosajona, británica, pero excesivamente despreocupado de la realidad que ha socorrido a Francia, cosa que los franceses tuvieron oportunidad de saber gracias a que en ese periodo, esos 18 años que separan 1830 del 48, se produjo uno de los primeros asaltos literarios sobre la realidad que en Francia siempre se ha dado. Está Stendhal y Balzac. Y claro, con Balzac escribiendo sobre la realidad social de esos años, se comprende que pasado 1848, la nostalgia de la sociedad, sobre todo la sociedad literaria, se trasladara a pensar por qué no fue posible que la revolución de 1830 articulara la sociedad. Pues bien, en febrero de 1848 hay rumores en muchos ambientes de París en particular de que hay una nueva oportunidad.
permitirme la osadía de decir algo muy vulgar, ¿no? Muy cotidiano, ¿no? Como si a la tercera fuera la vencida. No hemos logrado hacerlo en 1789, no hemos logrado hacerlo en 1830, las redes complejas del poder lo han impedido, ahora tenemos una tercera oportunidad. No estoy dando ideas a nadie, ¿eh? Eso que quede constancia. Por mucho que hoy día los historiadores vemos 1848 como un laboratorio. Eso hay que tenerlo en cuenta, por la importancia que tiene y la intensa bibliografía que se ha producido en los últimos años. Lo vemos como un laboratorio de lo que ocurrió después, o sigue ocurriendo. Los rumores crecían. Solo había un personaje en aquel momento que, aprovechando que lo ha sacado Jordi Llobet hace un momento, haciéndome un favor que no me dejará dormir durante un mes, comparándome con Tucídides, ¿no? Ya me gustaría, ¿no? Tucídides escribía en griego, eso ya de entrada sería una buena cosa. Pero bueno, Tucídides tiene la ventaja, efectivamente, que lo que le interesa es la historia que está ocurriendo, ¿eh? La historia del Peloponeso la escribe mientras estaba produciendo la guerra, ¿eh? Eso de que los historiadores necesitan tiempo, a Tucídides con 2 días tenía bastante para tomar perspectiva histórica. El Tucídides del siglo XIX, el hombre con más talento, probablemente de Francia, desde el punto de vista de lo que es el conglomerado de entender la historia, y esto es muy fuerte decirlo, dado que casi todos los grandes personajes de la época son historiadores. Guizot, presidente del Consejo de Ministros, era un historiador que escribe la historia de la civilización francesa. Tiene un alumno revoltoso, poco el Aristóteles de Platón, que se llama Gilles Michelet, el gran historiador de Francia. Digo el gran historiador en todos los sentidos. Escribe una historia de Francia en 8 volúmenes, luego escribe sobre cosas de plena actualidad, sobre la brujería, sobre las ordalías. Michelet, profesor del Collège de France, pero aquel que no era como profesión, pero que entendía la historia como magister vida, o sea, maestra de la vida, era Alexis de Tocqueville. Tocqueville se le entiende más como un politólogo hoy día. De hecho, incluso lo utilizan ya como referente en la politología, aunque él, que se hizo rápidamente famoso por escribir un libro titulado La democracia en América, resultado de un viaje que hace a los Estados Unidos, para entender qué está pasando en ese continente que ha dejado de ser ya un producto de las colonias británicas, está adquiriendo una personalidad muy extraña y está llevando eso que llamamos la democracia a un punto, a un grado cero, a un grado de perfección, según su criterio. Sistemas federales en el gobierno, los estados, toda la complejidad que genera el sistema estadounidense. Tocqueville regresa con esa idea y se enfrenta a la Francia de los años 20, finales de los 20, principios de los 30, perdón, de los 30, principios de los 40, con un desasosiego tremendo, escuchando los rumores, diciendo el régimen del rey Felipe no tiene vida. Se va a producir en algún momento el colapso. El colapso está por ver. En algún momento lo dijo y luego lo recuperó en la obra más importante de Tocqueville, que son los Souvenirs, que escribió en Sorrento, frente al Vesubio. No es mal lugar para escribir. Le diré a Jordi que el próximo día que me presente me diga, se parece un poco a Tocqueville, a ver si de eso me pegan, me invitan a Sorrento para escribir las memorias. Los Souvenirs de Tocqueville es una obra magna del producto que yo pretendo explicaros ahora, de los sucesos de febrero de 1848. Porque él se adelanta, él los percibe, ¿no? Los pronostica, y cuando la noche del 21
al 22, se desencadena de un modo, como siempre, inesperado y azaroso, lo cual marcará siempre ese principio clásico del debate en 1848, si hay el azar determina la historia. Lo que se produce es que se prohíbe una reunión, un banquete, pero no lo entendamos como un banquete, sería pues, una especie de vernissage, ¿no?, para discutir la situación política. El gobierno Guizot lo prohíbe. Y el representante máximo de este movimiento, el que estaba más interesado en llevarlo a cabo, era un poeta. Esto es admirable, ¿no?, que sea un poeta el que conduzca, ¿no?, en este caso, el cambio de la historia, que es Lamartine. Lamartine era un hombre brillante, bastante seductor, porque era bien parecido, guapo que se dice, ¿no?, habitualmente. Un gran poeta, muy vinculado a todos los movimientos culturales del momento, que podríamos llamar democráticos y progresistas, querido por la teórica de la revolución, que es muy conocida, George Sand, no tan querido como Chopin, pero bueno, le quería algo. Y cuando él acude solo, ¿no?, él dice luego en un escrito en el periódico, acudí con la única compañía de mi sombra, es muy poético, ¿no?, pero también muy nietzscheano, 40 años antes de Nietzsche. Es decir, el viajero a la sombra, ¿no?, el paseante y su sombra, solo con mi sombra, con la compañía de mi sombra, acudo a lo que está prohibido. Pero lo que no se da cuenta es que comenzó a llover. Y estas 3 jornadas van a ser conocidas como las lluviosas. Frente a las gloriosas de julio, las lluviosas. París se puso como es París en febrero. Os invito a que vayáis y lo paséis mal. Una ciudad fría, desagradable, el viento, la lluvia sesgada, te pones el paraguas y lo rompen, en fin. No sabes muy bien si hace mucho frío, mucho calor, pero estás muriendo de frío, la humedad se te cala cualquiera atraviesa un puente en esas condiciones y cualquiera se hace una foto en el puente o pone el candadito, ¿no? Es imposible. París se revela entonces en su espectacularidad, ya lo ha tenido, en realidad está esperando París dar el salto y lo quiere dar Lamartine a través de ese impulso que él llama la democracia, al modo de Tocqueville, la libertad bajo el dominio del demos, lo democrático. Son palabras de gran intensidad. Fijaos que frente a la liberté, que dice ahora, el poder lo tiene el pueblo. Sufragio universal. Todavía no ha entendido Lamartine que el sufragio universal también afecta a las mujeres, porque este es un asunto que tardará todo el siglo, esto que se va a estudiar en este curso, para comprender que el ser humano está dividido en 2 géneros, 2 sexos, y las mujeres también tienen derecho, si es el sufragio es universal. Eso de universal solo para hombres es un poco extraño. Pero por algo se empieza. Quiero decir que el demos tiene que configurarse, el demos como realidad no es fácil, puesto que su referente es un referente clásico, será la Grecia clásica, que tiene muy poco que ver con lo que aquí se planteaba. Pensar, os adelanto algo, que uno de los efectos inmediatos en la sociedad, la economía y la cultura francesa fue la supresión de la esclavitud en las colonias. Esto fue un hecho revolucionario y además que marcó la pauta subterráneamente de lo que será Francia en los próximos 160, 170 años, puesto que las colonias comenzaron a integrarse en la metrópolis, creando figuras bastante extrañas a través de lo que ahora Lamartine están dispuestos, y eso gracias a Balzac es inevitable, a convertir la lengua en una especie de estructura de la civilización francesa, sea entre los criollos
o sea en Oceanía, ¿no? En Bora Bora, ¿no? Donde los chicos hablan un francés que parece sacado del Instituto de Descartes, ¿no? Que está en la Guy Ulmen, ¿no? Cuando empieza a llover, Lamartine se siente con el deseo de acudir con su gente y llamar a la gente, y eso es un mérito en aquella época, como se hacían las consignas. Ahora lo sabemos, les mandamos un WhatsApp y dicen, me reúno en tal sitio, para citarlos todos en la Madeleine. Los que habéis estado en París descubriréis que necesitaba un espacio grande, pero todavía la Madeleine era un espacio por construir, dado que los grandes bulevares los construye Haussmann como un producto de lo que va a pasar aquí, para evitar el presentismo. Qué bonito hubiera sido que estuvieran los grandes bulevares, el Capuccini, como ahora, para lo que quería Lamartine. Pero la gente empezó a acudir a la Madeleine para proponer, día lluvioso y frío en París, para poner justamente una cuestión básica para Francia, que es unas elecciones constituyentes. Guizot inmediatamente cometió, parece mentira que fuera historiador, el típico error, ¿no? Moviliza a la Guardia Nacional. No movilice usted la Guardia Nacional, ¿no? Claro, podían traer el ejército de la frontera estaba muy lejos, ¿no? ¿Por qué la Guardia Nacional? Porque la Guardia Nacional eran tenderos y artesanos, de los cuales, cuando empezaron a movilizarse, se encontraron ante un hecho sorprendente, y es que cuando uno estaba en la Madeleine y Lamartine con su gente, empieza a oír ruido al otro lado del río. Porque vienen desde el Quartier Latin, desde el Odéon, donde estaban las universidades, siguen estando, los chicos, es decir, la muchachada de nuevo, los politécnicos, como en el año 30, pero también el resto de los universitarios cantando la Marsellesa. Qué bonito. Y atraviesan el puente es decir, van de la orilla izquierda a la derecha y los ven venir y ven que en algún momento el demos es un fenómeno transversal. Lo democrático realmente es la transversalidad de la sociedad, donde se mezclan generaciones, se mezclan clases sociales, apostando por el mismo sistema de organización político. Ricos y menos ricos, estudiantes y profesores. Quiero decir que no hay, para extraer el demos, esa circunstancia que coge desprevenido a Guizot y ante la posibilidad irrealizable, por otro lado, de enfrentarse a los padres de la Guardia Nacional con los hijos que venían cantando la Marsellesa desde el Quartier Latin, deponen las armas y el gobierno cae. El rey se asusta. Es un gesto muy de la familia Orleans. Son Borbones menores. Pero no puede actuar como habían actuado los Borbones mayores, como había hecho Carlos X o Luis XVIII, que eran unos ogros retrógrados y reaccionarios. No había tenido toda la cultura del Palais Royal, ¿no? Que es una cultura, por decirlo así, de tendencias liberales, que aceptaban muy bien las consignas que venían de los clubes, que venían de los salones literarios, toda esa atmósfera de la revolución que se inspira en el romanticismo. Ahí están los Victor Hugo, ahí están los Berlioz, ¿no? Esta gente que crea esa magnanimidad o del sonido, como hace Berlioz con la fantástica, o Victor Hugo con las obras que escribía por entonces y las que tiene por escribir. La Francia en realidad como tal, no esos escritores letraferidos tipo Balzac que lo escriben todo lo que están viendo.
El 1848 también va a fracturar incluso lo que podemos llamar la hegemonía literaria. Y esto es un indicador muy importante. Si hay una auténtica revolución, es porque se fractura la hegemonía literaria. Si no, no la hay. Dato a tener en cuenta. Digo para los que utilicen 48 como laboratorio. Cuando el 23 ocurren todas estas cosas, Lamartine piensa que la solución es llevar el problema al día siguiente a la Asamblea Nacional. De nuevo te trasladas del río, ¿no? La Asamblea Nacional está al otro lado del río. Pero en una marcha solemne desde la Madeleine a la Asamblea Nacional, para imponer en la Asamblea Nacional unas elecciones constituyentes. Todos van exaltando. De repente París descubre algo que no había descubierto en las anteriores revoluciones. Por lo tanto, hay un cambio cualitativo en esta revolución. Ya no se necesita un pretexto, como el 14 de julio del 89, que se decía, el rey nos roba y cosas así, ¿no? El pan es muy caro, no hay, vamos a por él. Vamos a asaltar la Bastilla, que están allí, los feudales, no sé, cosas rarísimas que decían. No, eso era una posverdad, eso de asaltar la Bastilla porque estaban los feudales, porque había 4 desgraciados en la Bastilla entonces, ¿no? Y el Marqués de Sade, claro. Tampoco son los politécnicos, como en 1830, ahora es el demos, es todo el mundo, detrás de Lamartine. Cuando llegan a la Asamblea Nacional, alguna guardia, no de la Guardia Nacional, de las guardias que tienen vinculadas a los cuerpos de ejércitos que rodean París, esto lo veremos muy bien el día de la Comuna y entenderemos perfectamente la situación de la topografía. Comienzan a disparar. Y empiezan las voces, dicen, no disparéis, que es Lamartine que habla. Es como el poeta, ¿no? Tiene mucho sentido. Es una revolución muy curiosa, es una revolución intelectual y de intelectuales. Eso hay que tenerlo en cuenta. De figuras que son señeras y respetadas por ambas partes, es decir, incluso por la parte de la reacción. Los soldados enfundan las armas. ¿No? Contra Lamartine no disparamos. Pero oiga, es que es el jefe de la revolución. Bueno, pero es Lamartine. Esto es muy francés. ¿No? Cuidado, ne touche pas, ¿no? al poeta. ¿No? Entre tanto, han tenido la noche del 22 al 23 para organizarse. París, la parte, digamos, donde está el rey, son el Palacio de las Tullerías, que ya no existe, porque lo destruyó la Comuna, lo veremos en la segunda parte del díptico, en ese París, han cogido en 4 puntos cardinales, desde la Bastilla a la Madeleine, por un lado, desde Châtelet al Panteón, hacen una cruz, está la estructura del París, hace la circunferencia de esos 4 puntos cardinales y en medio están las Tullerías, la tienen copada, la tienen rodeada por la revolución. ¿Y qué ocurre? Que el rey dimite. Se va. No tenemos rey, con lo cual Lamartine comienza a sacar la palabra clave. Lo que vamos a hacer es la república. Fíjate qué palabra más poderosa, no entremos ahora en ello, ¿no? Pero no saquéis conclusiones rápidamente, ¿no? Pero que efectivamente Lamartine sabe que sin rey lo que va a proponer es la república. La república en el que quiere ver si 1848 a qué se parece, porque está siendo presionado por los propios historiadores que de algún modo han constituido su entorno intelectual. Michelet, desde luego, y Tocqueville, que terminará siendo un personaje muy importante en el gobierno suyo.
¿Cuál es la referencia? Y aquí comienza este juego de futuro-pasado, ir hacia el porvenir mirando bien lo que era el pasado para evitar errores. Y esto lo sabemos muy bien por lo que está pasando en nuestro país ahora, que siempre que avanzamos hacia el porvenir miramos al pasado y a veces nos equivocamos sobre el pasado que tenemos que mirar. Y ahí es donde Lamartine se preocupa. Pero le hacen ver que descienda al suelo. Cuando entra en la Asamblea Nacional, donde hay una demolición de la vieja Asamblea Nacional, ya no hay pares, ya no hay el sistema creado en 1830, el pacto entre los Orleans y la Revolución de julio de 1830, se da cuenta que lo que hay que hacer es, sencilla y llanamente, elecciones con sufragio universal. Pero cuando tú hablas de elecciones, el demos siempre plantea un problema que es, desde entonces, irresoluble: el calendario. No sé por qué el calendario pesa tanto en la política de la democracia. Ahora me diréis, hombre, ahora sí, porque como hay inclinaciones, la gente sabe con los tal, lo que te van a votar, que no te va a votar. Si estás en descenso no vas a presentar elecciones. Sí, pero es una forma demoscópica de ver la historia. Si fuera por eso, ¿por qué Lamartine tenía una idea completamente diferente al día en que había que convocar elecciones que, por ejemplo, el hombre que está emergiendo a su izquierda, a gauche, ¿no? Pero es un gauche que no viene de la República, no es un gauche que no viene de los girondinos ni lo viene de los jacobinos, viene de otra izquierda que está emergiendo del demos, de la parte productiva del demos, es decir, de eso que llaman los historiadores de inspiración marxista en Inglaterra, con énfasis, la clase obrera. Una cosa que decía el gran historiador Thompson, se queda tan tranquilo, ¿no? Dice, la clase obrera. Y todo el mundo, hay un respeto tremendo. Pero no puede entender cómo el nacimiento de ese fenómeno, es decir, la conciencia política de un grupo del demos, que es el que está actuando, cómo se va a precipitar. Y ese es el fenómeno de Francia en este momento, se está a precipitar hacia las ideas de este señor, que se llama Louis Blanc. Os diré una cosa muy sencilla, todos estos personajes forman parte del callejero de París, unos con más suerte que otros, pero todos, y de los metros. Dice, yo tengo una amiga que vive en el metro de Louis Blanc, pero cuando tú llegas al metro de Louis Blanc, muy pocos saben que era el gran Louis Blanc en este momento. Bueno, esto también nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, ¿quién sabe quién es Alfonso X, ¿no? Que ahí tiene su parada, ¿no? E incluso Jaume I, en fin. Cuando Louis Blanc está conduciendo la conciencia política hacia eso que comienza a llamarse el socialismo. Louis Blanc es un socialista que se opone al demos, a la democracia, tal como la entiende Lamartine, casi de un tono, como diríamos hoy, y esto es presentismo, pero bueno, para entendernos, liberal, ¿no? Le está oponiendo una masa de población que, curiosamente, es urbana. Y, de algún modo, Louis Blanc desatiende a la masa rural. Esto es muy francés, ¿eh? Cuando tú desentiendes a la masa rural, si eso es política de izquierda, se va al otro lado. Y la masa rural en los años 40, el 48, se fue toda al otro lado. Un juego de compensación. Como en las agitaciones del 68, del mayo del 68, cuando el movimiento intelectual parisino y de otras ciudades empezó a escorarse hacia el trotskismo y estas cosas de aquella época tan raras,
la masa popular campesina se escoró al otro lado. Con los gobiernos de Mitterrand se escoró al otro lado. Pues bien, ahora vamos a tener que, se va a llevar a cabo un demos, y eso es lo que no quería Tocqueville, donde, en su opinión, en los Estados Unidos, la masa campesina opera igual que la masa urbana, salvo en los últimos años, y vuelvo a plantear el caso del señor Trump, que ha movilizado a la francesa este movimiento, utilizando el Twitter, que es una forma tanto innoble de hacer política, pero si está, está. En este momento, Francia se encuentra en un atolladero tremendo y todo se concentra en saber si se va a hacer las elecciones el 9 de abril o el 23 de abril. Para nosotros está muy bien, porque bueno, para aquellos sería en la Semana Santa o en San Jordi, ¿no? Nos cogerían fiesta siempre. Pero para ellos, esas dos semanas le da vida a la posibilidad clara de ver quién va a controlar la Asamblea Nacional. Y que controla la Asamblea Nacional llevará a cabo o no la propuesta de la propia revolución. Os adelanto, porque es muy lento todo ese proceso y lo hermoso hoy día de la historia narrativa es que te permite como construir el fenómeno como se construye una novela. Si queréis, es muy fácil lo que está ocurriendo. Es decir, de repente, en medio de esas semanas de convulsión, la sociedad francesa, especialmente la parisina, se convulsiona. Es decir, se revela, se manifiesta. Y al manifestarse se necesita alguien que la describa y que describa lo que hay detrás de ello. George Sand escribe en el periódico L'Aurore, un periódico que diríamos de izquierdas más o menos, ¿no? Que dice, tenemos miedo que el pueblo vote no por razones políticas, sino por razones sentimentales. Tenemos miedo. Y ese es el riesgo del demos, porque el demos es una realidad política, pero es también una realidad emotiva, sentimental. Ya tenemos el mundo contemporáneo presentado en el gran escenario que es el Sena a ambos lados. ¿Y quién lo deja claramente de manifiesto? Tenía que ser alguien genial, tenía que ser alguien como, me parece que se lo ha reservado Jordi, porque como es un hombre listo, pues se lo ha reservado él, ¿no? Sí, claro, lógicamente. Un hombre genial, alguien que estuviera dispuesto a absorber todo el carácter narrativo que venía de Balzac, de Stendhal y tanta gente, pero para darle un tono realista y al mismo tiempo meterse en ese mundo que va a dominar Europa en los próximos 100 años, los sentimientos. Se llamaba Gustave Flaubert, ya no digo más, con respeto al maestro que sabe de Flaubert más que yo, porque se lo ha leído 60 veces, yo solo 59. Pero la 60 es la que te enteras del todo de Flaubert. Flaubert escribe La educación sentimental de 1848, que es una reflexión sobre lo que está pasando. Es una reflexión sobre lo que indica cómo escapar del sentimentalismo, una idea que además luego recuperará Kundera cuando, huyendo de Praga, dices que mi gente no sabe muy bien que con el sentimentalismo no podemos ir a ninguna parte, y menos contra los carros de combate del ejército soviético, claro, que son de verdad. O sea, Flaubert expresa desde dentro el problema que está produciéndose en Francia. Y lo que está produciéndose en Francia, y se lo diré rápidamente porque si no el tiempo se me echa encima, lo que está produciéndose en Francia es la posibilidad de que esto salga mal, de que la agitación, la revolución, la caída del régimen del rey Felipe, la
las emociones generadas estos 3 días lluviosos de febrero de los 48, con sus dimisiones, todo eso pueda salir mal. No le preocupa tanto la contraofensiva, ni siquiera el nombramiento a la desesperada de la parte más conservadora de la sociedad, de algún militar duro, ¿no? Algún halcón, que amenaza con traer el ejército, que por otro lado estaba demasiado lejos, para la velocidad que están adquiriendo los hechos. La proclamación de la propia República no es un problema, pero al proclamarse se dan cuenta que los republicanos están divididos, muy divididos entre sí, por el calendario y por lo que hay detrás del calendario. Tocqueville llama la atención. Mientras indaga Flaubert en cuál es el nivel del sentimiento de esto, llama la atención y dice: para realizar nuestra propuesta de introducir el demos, la democracia, como un sistema político en Francia, para que se instale de una forma definitiva, necesitamos convencer a la población a la que de momento no nos hemos dirigido. Él era diputado por un pueblecito de Normandía, donde era su familia de tiempos inmemoriales. Los Tocqueville eran una familia aristócrata, que le sale un hijo rojillo, ¿no? Como Tocqueville. Pero él es consciente, sobre todo en el campesinado de Normandía y de la Turena, de todas estas zonas, ¿no?, francesas, que es un campesinado que o bien es rico, o bien es dependiente de la alta burguesía parisina, que es el que ha comprado sus tierras en la época de la Revolución y a cambio de que comprar la casa de uno para que ponerlo a ese señor de alquiler, ¿no?, para que mediante un sistema de contratación pudieran seguir trabajando sus tierras. Ellos trabajaban lo mismo, pensando que eran suyas, hasta que descubrían que no lo eran. Y no lo descubrían ellos, lo descubrían los hijos, ¿no?, porque tenían que renovar el contrato, ¿no?, el alquiler y la compra, ¿no? Todo ese mundo, que además es el mundo de Francia, porque Francia es un país eminentemente agrícola, muy denso su agricultura, es muy rico, tiene tanta agua que es escandaloso, ellos lo saben, ¿no? Es decir, necesitan un río, lo tienen. O sea, nada por aquí, nada por allá, río, ¿no? Es decir, ¿os imagináis Francia sin el Ródano? La Provenza sería Almería, ¿no? Y no la Provenza, claro. Pero eso es porque tiene el Ródano, que va en una dirección que no debería de ir, pero va. Quiero decir, son cosas de la geografía que naturalmente obliga a esta época a pensar muy en serio esto. Cuando Tocqueville dice que podría ocurrir, ¿no?, que no se llegara a buen puerto, plantea cuáles son los límites, cuál es la profundidad, ¿no?, de ese movimiento que se está produciendo a la izquierda del demos. Esa izquierda que está naciendo. Os adelanto una cosa que luego explicaré mejor, pero porque yo creo que alguno ya lo tiene en la mente y dirá: ¿y por qué no lo saca ahora? Tengo que sacar cuando hay que sacarlo, pero lo voy a adelantar, para que el esfuerzo memorístico no haga perder el relato, ¿eh? Dice, el 48 se publica por Marx y Engels el Manifiesto Comunista, cierro paréntesis, es como si fuera una nota a pie de página esto. Ya iré cómo se crea este panfleto político con tanta proyección en los siguientes 100 años. Pero eso es lo que se estaba moviendo, eso es lo que veían. ¿Qué hay más allá de Louis Blanc? Bueno, más allá de Louis Blanc hay un espacio político difuminado, pero muy intenso, minoritario, pero agitado, que ha encontrado por primera vez el sentido del poder de la calle.
Esto no en los años, el 1789, porque inmediatamente en 1789 los que llevaban la revolución supieron qué hacer. Luego se le escapó de las manos. A los jacobinos en el 93 se les escapó de las manos. Y Tocqueville y el propio Lamartine consideran que lo más cercano al 48 es el año 1793, el día de la fiesta de la Revolución, cuando la Revolución se escapa y entra el terror, del que nadie quiere hablar. Y cuando se habló en el segundo centenario de la Revolución Francesa, no gustó mucho. Oh, la Revolución Francesa, sí, pero ¿cuál? La del 89 al 93, me apunto. La del 93-94, no. O nos tenemos que apuntar, aunque lo que salga es el Pol Pot. Cuidado con los laboratorios, porque el Pol Pot es un invento francés, como bien sabéis, ¿no? Es un señor que estudió en la Guy Ulme. El problema está aquí, estas son las raíces. Por lo tanto, es muy fácil percibirlo en el sentido de que todo lo que nace, lo que brota, es más sencillo. Y entonces, todo ese espacio que se va abriendo y va a haber un conflicto entre ese espacio inmenso de posicionamiento, de cargar de ideología, de someterse a sus propios dictados. En poco tiempo habrá dos internacionales para aclarar estas cosas, internacionales de la clase obrera. Es decir, va creando un grupo que en la historia ha estado presente, pero no ha estado nunca presente en el demos, políticamente hablando. Y ahora quieren presentarse. Y ahora veremos, como no todos estarán de acuerdo, que se presente al demos. Pero eso no pasará en París, pasará en Dresde. Allí aparecen individuos que proceden de los carbonarios, por cuyas redes, y me gusta esta expresión que parece adecuada al mundo actual, ¿no? Las redes, pero entonces existían cuyas redes, que son los clubes. Llega la revolución al Piamonte, también a Roma, donde cuestionan la autoridad del Papa y cuestionan los estados pontificios. Al Piamonte, donde una nueva dinastía va a pensar si a lo mejor lo que necesita ese damero tan extraño al sur de los Alpes es crear un país de allí. Es una idea muy carbonera, ¿no? Es decir, ¿por qué no creamos un país de aquí? ¿Y cómo le llamamos? Italia. ¿Y esto tiene sentido? No lo sé, pero lo vamos a crear, ¿no? Y luego ya veremos. Es decir, esta dimensión de ese espacio político que se acerca al demos con una fuerza tremenda. Por ejemplo, Armand Barrés, que es uno de los personajes más enfrentados a Louis Blanc, pero también a Tocqueville. Tocqueville verdaderamente le despreciaba, porque dice, son estos personajes que dicen una cosa y hacen la contraria, que inflaman sin saber que muchas motivaciones de esta inflamación no son posibles. Cuidado, que el antidemos está presente. No. Vamos a acelerar la historia. La historia se puede acelerar, pero hay que comprenderla. En definitiva, para no cansaros, que hay elecciones constituyentes y se presenta por un partido secundario un chico altivo, guapito un poco, con apellidos muy ilustres. Luis Napoleón Bonaparte, el sobrinísimo, sobrino del viejo emperador, hijo de la hermana y del hermano, es decir, le viene por dos lados. Luis Napoleón abraza el demos. ¿Para qué? Para presentarse a las elecciones, ganar la presidencia. Como no quiero decir barbaridades, con 5.434.226 votos. Repito, 5.434.226 votos.
frente a los 17.940, digo bien, 17.940 de Lamartine. El héroe de la Revolución saca 17.000 votos. El parvenu, el sobrevenido, ¿no? El ingrato, el sobrinísimo, saca 5 millones casi y medio de votos. Dice, ¿de dónde? Os podéis ya imaginar, del mundo rural. ¿Y qué hace Luis Napoleón Bonaparte? Implanta la dictadura. ¡Caramba! Sí que hemos terminado, pronto, ¿no? Es el chiste de aquel, ¿no? Que pronto ha terminado el día. Pues que pronto ha terminado la revolución. Naturalmente, todos los que están observando la gran oportunidad perdida, Tocqueville se va a Sorrento y escribe el Souvenir para explicar desde dentro lo que había sucedido, buscan responsables. Cuando Marx despierta de que no va a ser tan fácil el control de la masa de la clase obrera, que ellos llamaban proletariado, que es un concepto de más ejercicio que dará vida a estos 60 años que aquí se van a revisar en este curso. Eso hay que tenerlo muy presente, porque esto va creciendo cada vez mayor. Cuando Marx se pone enfrente de esto, escribe una obra colosal, muy desagradable, que se llamaba La miseria de la filosofía, el anti-Proudhon. ¿Quién es el responsable de todo esto? Proudhon, el socialismo utópico que él llamaba. El socialismo que no tiene una estructura de que la clase obrera básicamente necesita hacer una lucha de clases. Señores, ha empezado la tarea. Resulta que la historia la va a mover ahora un sector de la sociedad que lucha como clase social, pero primero hay que unificarla, hay que darle una ideología, hay que crear un imaginario para ella. No tiene mucho tiempo. Y en el fondo, Luis Napoleón Bonaparte, cuando avanza y crea el Segundo Imperio, hace dos cosas sorprendentes. Primero, da la fisonomía del Gran París, es él el que construye, le indica a Haussmann, o Haussmann, si queréis pronunciarlo a la alsaciana, Haussmann le da el poder para construir los grandes bulevares, destruir los passages, que tanto escandalizaba a Walter Benjamin, acordaros, y al mismo tiempo quiere fortalecerse creando un ejército como su famosísimo tío y jugárselo todo, como los malos jugadores, a un gambito de la dama. Si sabéis ajedrez, es decir, si te dan un gambito de la dama, no lo aceptes porque ya te tiene el caballo para comerte el rey. Es decir, es así. Se deja comer la dama, tú estás enfático y al día siguiente te dice jaque rey, mate. Como aquí lo que se trata es de ganar y no de contar las fichas, la jugada de Napoleón, lo veremos el próximo día en la otra parte del díptico, contra los prusianos fue un desastre inenarrable. ¿Pero para qué inenarrable? Para los sucesos de 1848. Durante ese periodo, que os voy a dejar en reflexión hasta retomarlo a finales de los 70, a finales de los 60, a principios de los 70, los grandes escritores franceses, los que vienen del pasado, se ponen a pensar nostálgicamente dónde está el origen del mal. ¿Por qué hemos llegado a Luis Napoleón Bonaparte? ¿Por qué al famoso 18 brumario, ¿no?, que dice Carlos Marx, aquella famosa frase con la que comienza? La historia se repite, pero la segunda vez en forma de farsa. Tantas veces repetida, en función de que el sobrino repite al tío, pero en forma de farsa. Es una verdad a medias. Los escritores, por ejemplo, Víctor Hugo en 1862, exiliado, porque Víctor Hugo le tenía alergia a Napoleón III, escribe su famosísima
obra los... Ahora se me ha ido Los Miserables. Muchísimas gracias. Don de Jean Valjean. Pero Los Miserables es un suceso que ocurrió en 1832. Porque él cree que la clave está en que ni la Revolución del 30 ni la Revolución del 48 supo resolver un problema que está en la base y está cuestionando también que esa izquierda que se mueve en la vecindad del socialismo o del socialismo materialista, etc., tampoco lo va a resolver, que es la miseria de las personas. Dice, ¿por qué cada vez las sociedades son más ricas y más miserables? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué cada vez son más ricas las sociedades? Por ejemplo, nosotros vivimos ahora en el periodo donde el primer mundo es más rico que nunca. Ni en la época del Renacimiento, no. Pero donde hay más miserables. Y algunos que están en el borde de lo miserable y apenas se dan cuenta, porque no se lo quieren cuestionar, porque es muy difícil cuestionarse. Entonces se van a la utopía del pasado. Dice, hombre, no, somos miserables, pero no lo somos como los pobres que Víctor Hugo representaban, que no tenían para comer. Bueno, depende. En fin, eso es para tenerlo en cuenta por ese periodo. ¿Pero por qué lo tienen en cuenta? ¿Qué ha pasado este fracaso de la Revolución del 48? Y quien dice esta, dicen las demás. ¿Qué ha pasado? Para entenderlo de verdad, permitirme 20 minutillos, 25, con vuestro permiso, y meterme en Dresde, porque ahí aparecen los grandes nombres. En Dresde la cosa pasó en mayo del 49. Es decir, año y pico más de París. Es la capital del Reino de Sajonia, una joya rococó y barroca que, como bien sabéis, no podemos ver porque la aviación británica la bombardeó en la Segunda Guerra Mundial y no dejó de Dresde absolutamente nada. No, han reconstruido un poco de cosas para imitativas. Pero la gran ciudad se perdió. En Dresde coincidieron tres personajes en mayo del 49, que apostaron su prestigio personal, su razón de ser en la historia, porque los tres tenían la idea de que iban a ser importantes en la historia. Eso muchos chiflados la tienen, pero lo importante es cuando alguien que la tiene. Y eso es lo que el historiador reconoce, no al chiflado, ¿no? Y ahora cuando diga vuestro nombre dirá, hombre, pues eso, hombre. El primero es Richard Wagner. Con lo cual, la revolución la canaliza el que probablemente va a cambiar la estructura de la música en los próximos años. El segundo, bueno, Richard Wagner, os lo explicaré luego, pero Richard Wagner es Kapellmeister en este momento del rey de Sajonia en Dresde. Más o menos un funcionario de primera, pero de tercera categoría, ¿no? Para su orgullo y para la fuerza con la que ya se estaba componiendo, ser Kapellmeister era, pues como ser, yo qué sé, catedrático de universidad y llamarse Nabokov, claro, no cuadra mucho. El segundo era un príncipe ruso exiliado, Mikhail Bakunin. Palabras mayores, ¿eh? Bakunin sale huyendo de los zares, como toda persona sensata en aquella época. Los zares no les importa que vayan a Berlín o a Dresde o a cualquier ciudad de habla alemana. Lo que les preocupa es si todos estos se van a reunir para, al modo como hicieron los italianos, preguntarse o hacerse la gran pregunta: ¿y si hablamos una misma lengua, por qué no nos unimos? El rey de Sajonia dice, pero este chiflado que me está diciendo, claro. Yo con el de Prusia
que es mi enemigo de toda la vida, todavía me refiero a los últimos 5 siglos, quiero decir, tampoco... O yo con los de Baviera, que son católicos, o sea, hasta aquí podríamos llegar, ¿no? Pero en 1848 el tejido de la revolución va a adoptar rasgos muy significativos. Y el tercero, que pasaba por allí, para leer la obra de un personaje que los une a los tres, la obra del gran filósofo Ludwig Feuerbach. Para adelantaros, el texto de Wagner que escribe en este año se llama La obra de arte del porvenir. Es que Wagner era muy así, ¿no? La obra del arte del porvenir se la dedica a Feuerbach. El que había venido a aprender de Feuerbach se llamaba Carlos Marx, que sabía que de panfletos no iba a vivir. Que me parece los panfletos muy interesantes para aglutinar o darle imaginario a esa masa del demos que está a la izquierda de Louis Blanc, difusa, vaporosa, pero él necesita algo más. Él necesita lo que podríamos llamar una teoría de la historia. Uno diría, tienes a Hegel, pero a Hegel no le convence, porque Hegel ni ha percibido la importancia del demos. Necesita alguien que valore el demos, y Feuerbach se lo da. De manera que Wagner, fíjese con las cosas, que a Wagner se le ha acusado de ser precursor del nazismo, pobre Wagner, tendría muchos defectos, pero ese no. Es decir, y a Marx, todos dependen de Feuerbach. Y lo más curioso, que el gran enemigo de Marx, que es Bakunin, también es un lector y discípulo de Feuerbach. Es decir, es que los une. La revolución en Dresde es una revolución cuyos datos podríamos acumularlos lo mismo que pasó en París. Es la intensidad de la agitación, la reunión de las asambleas, de los clubes, las tensiones entre los diferentes. Es una repetición de lo que ocurre en París en febrero del 48. Tiene esa misma sensación, ese mismo olfato de lo que está ocurriendo. Es decir, la historia la va a mover el demos, como decía Tocqueville, y entonces la interpretan. El demos es una realidad, es un constructo, dice Marx en este momento, es un constructo de clase obrera, el proletariado que tiene su razón de ser en la lucha de clases, contra la clase opresora. Esto en Dresde podría tener sentido, porque la clase opresora se une entre sí. Ya veréis, decía Carlos Marx en las reuniones, que el rey de Sajonia, al verse apretado, no va a dimitir, sino que va a llamar al ejército prusiano. Prefiere unirse a los prusianos que ceder el poder. En esto acertó. Y Mikhail Bakunin dice, el demos será una realidad cuando haya una liberación interior. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es encontrar esa vía libertaria donde el demos se realizará. Y en el momento en que se realice, no necesitaremos las estructuras del poder. Es bonito lo de Bakunin. Es el famoso anarquismo, el carácter libertario del anarquismo. Pero, dicen, saliendo de Feuerbach, ¿y si necesitamos tomar medidas puntuales para acelerarlo? Por ejemplo, matando de vez en cuando a alguna cabeza coronada, a algún presidente del gobierno que nos sobre, aquí Cánovas, allí sí. Bueno, dubitan al respecto. Y hay en la tradición de Bakunin, que es una tradición muy rusa, por lo tanto muy pesimista, que luego intentará bucear en ese alma Dostoyevsky, parte Tolstoy, pero sobre todo Dostoyevsky, no sé, Karamazov,
Hay una especie de alegoría de Bakunin, es decir, si el demos encuentra su razón de ser y encuentra esa libertad interior a través de lo libertario, efectivamente llegaremos a una sociedad perfecta, donde no habrá clases sociales, no habrá ricos y pobres, no habrá explotadores y explotados, no habrá hombres y mujeres, es decir, en sentido de jerarquía, ¿no? Durante estos 50 años que llegarán hasta la Guerra Mundial y 100 que llegarán al final de la Segunda Guerra Mundial, esa es un ideal que atraviesa, ¿no?, el universo social de Europa, emergiendo en Dresde, mientras que Wagner, en la obra del arte del porvenir, dice, aquí viene la clave de todo, el conflicto está en el origen y está en Dresde. Dice, la única libertad posible es encontrarse ese demos, o sea, eso que los románticos han llamado el folk, el pueblo, que los revolucionarios del 48 lo quitan, bueno, nada de Folkgeist, no. Pero ese demos, encontrarse con su entidad propia. Y dice Wagner, la entidad propia del alemán es el alemán. No la lengua, no, la cultura. Der Germantum, la alemanidad, diríamos, es una expresión, es una idea brillante. Y dice, como la germanidad, ¿no?, lo alemán como elemento de la cultura, es un fenómeno que trasciende la época, el demos se va a apropiar de él porque lo lleva en su interior y deja para un futuro, para los próximos 50 años, que la gente indague el interior. Mientras él compone el resto de lo que le queda de vida, una tetralogía, el anillo del Nibelungo, para explicar este fenómeno sobre la base de dos principios. El libreto que escribe en 1848, en medio de la Revolución, en las barricadas, que es un libreto muy extraño, donde hay valquirias, botan por allí, en fin, unas cosas muy extrañas. Y una tonalidad musical de naturaleza armónica que desarrolla en la parte del Tristán que también compone en 1848. Es decir, que la convulsión de las barricadas a él le da, por lo que luego llamarán los expertos en música, el pantonalismo, cromatismo, el tonalismo radical, ¿no?, del Tristán. Terminará el Tristán casi al mismo tiempo que la tetralogía, pero musicalmente la tetralogía es una obra definitiva. Para la construcción musical gira la música en otra dirección. Por lo tanto, Marx gira al demos a la clase proletaria, a la revolución del proletariado y, por influencia de Feuerbach, al materialismo histórico. Lo que explica la historia es que la historia es la historia de la lucha de clases. Esta es la famosa expresión marxista habitual. Primer punto que dominará los siguientes 100 años de forma incuestionable. O eras marxista o no lo eras. Y cada vez avanzaba más, porque en la primera internacional eran marginales, en la segunda levantaron cabeza, empezaron a luchar, y en la tercera la dominaron, a través de la Comintern. Frente a ello, Bakunin dice, no, la historia es la historia de la búsqueda de una libertad interior. Casi es teosófica esta idea. Y ahí, a partir de ahí, desarrollará impulsos en la narrativa, pero también en la ciencia, para entender qué hay dentro del ser humano, que no tenga que ver con eso que la Iglesia y las religiones llamaban el alma, pero qué hay dentro del ser humano. ¿Cuál es el elemento de su conducta
¿Por qué unos individuos son buenos y otros malos? ¿Por qué unos son asesinos y otros no? Y otros son asesinados. ¿Dónde está la clave del ser humano? Exijo disciplinas a ese respecto. Historia, por supuesto, sociología, por supuesto, antropología, psicoanálisis. ¿Qué va a pasar en los siguientes 50 años? Todo eso. Por impulso de descubrir el elemento de la libertad interior, que nos iguala a todos, sin necesidad de la religión, de la religio. Se nos está complicando la vida. Y Wagner dice, no, antes de avanzar en esa naturaleza tenemos que encontrar la nuestra propia. Cada cultura tiene su entidad, sus creencias, sus valores, el valor de la tierra, el valor de la organización, algo que pertenece casi al inconsciente colectivo, como la propia mitología germánica nos explica. Bueno, parece como un Dresde que termina, perdonad la expresión, como el Rosario de la Aurora. Naturalmente, el rey de Sajonia le pide a su primo, el rey de Prusia, que le mande el ejército prusiano, que acude a Dresde y empieza a disparar sin pensárselo 2 veces. Los muertos son exagerados. Uno ya es exagerado, cuando hablamos de 30 o 40.000, pues mucho más exagerado. Wagner huye, se exilia a Zúrich, luego lo recupera Luis de Baviera, mientras se dan cuenta en la parte oeste de Alemania, en el Rin, en Frankfurt, que quizá ha llegado el momento de crear una unidad territorial de lengua alemana, crear una especie de parlamento al modo estadounidense, una especie de senado, de territorial, para encontrar eso que Wagner llamaba los elementos comunes. Bakunin termina en Siberia, fin de todos los revolucionarios, porque cuando sus seguidores llega la revolución del 17, regresan a Siberia, quiero decir, porque si hay un enfrentamiento más colosal en ese demos que está a la izquierda de Lamartine, es entre anarquismo y marxismo. Son inconjugables. De manera que en Dresde se descubre que la unidad de acción que se había planteado en París por Blanc y sus seguidores a la izquierda no es viable. En Dresde se descubre que la complejidad de la revolución del 48 va a afectar a elementos de la propia historia de Europa, que está dividida como mínimo en los mismos elementos que configuraron la historia medieval y la historia moderna europea. Las grandes potencias tienen detrás una cultura, es decir, una entidad propia. En el transcurso de estos 50 años, Francia se consolida como Francia, Alemania se consolida como Alemania, Italia se consolida como Italia, y el mundo británico se consolida como Britania, ¿no? Los personajes son todos cruciales, pero nacen de este momento germinal, para decirlo como Zola, ¿no? Germinal, donde, perdonad la expresión pesimista, que sale perdiendo fueron los que llevaron a cabo la revolución en el 48, el demos. Tuvo que esperar hasta después de la Primera Guerra Mundial para volver a despertar, con las condiciones que ya sabemos que pasó, ¿no? Que fue secuestrado por sistemas totalitarios, el demos. En Europa, ni cuento, los fascistas, los nazis, la Europa oriental, los bolcheviques, en fin. Toda esa cuestión del 48 es viva por esto. De ahí que os decía que hoy día los historiadores valoren el 48 como un auténtico laboratorio de reflexión de lo que la historia ha sido y quiere ser. La persona que vio esta idea del laboratorio es un
socialista moderado italiano, el famoso Mazzini, que es uno de los creadores de la idea de Italia como elemento compensativo para el fortalecimiento de las grandes potencias con su propia entidad. Este curso le dedica poco a esta parte de Italia. Como dijo Jordi al principio, es más un interés de confrontar Francia y Alemania, que son los dos grandes reagrupamientos de entidad sobre los cuales el resto de Europa, la Europa continental, Gran Bretaña opera a su manera, con su Brexit específico, se coligan con unos o con otros. Y esto se construye, curiosamente, a partir de una revolución fracasada, la de 1848. Por eso este año es tan importante. Y por eso me llama mucho la atención, como decía al principio, que Madeleine Albright dijo, la clave está en 1948. Pensémoslo, lo que perdimos en 1948, perdimos mucho, y lo que perdimos en 1848. Si eso es así, me habré dado por satisfecho y no haberos cansado mucho. Muchísimas gracias. Gracias.